Bienvenidos a la clase de informática. En esta ocasión continuaremos trabajando con el programa Excel. El tema de hoy será fórmulas y funciones. Comenzaremos a utilizar la función SI combinada con operadores lógicos, operadores relacionales y la función SI anidada. Para ello vamos a ver unos ejercicios prácticos en Excel. Abrimos nuestro programa. Tenemos el siguiente ejercicio en el cual utilizaremos algunas herramientas, por ejemplo, promedio. Utilizaremos condicional simple para poder determinar si un alumno está reprobado y haremos también la parte a continuación trabajaremos con el presente ejercicio. Utilizaremos la parte de fórmula SI, condicionales simples y condicionales múltiples. También combinaremos con la parte de operadores lógicos y operadores relacionales que explicaremos a continuación. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar algunas funciones que ya habíamos desarrollado en otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí la función promedio, tenemos también la parte del condicional sí con dos condiciones, en el cual determinaremos si un alumno está aprobado o reprobado. Y el último, que es un poco más complejo, será la prueba lógica con dos o más condiciones. En este caso tenemos 4 condiciones para determinar estos resultados. Comenzaremos con la parte básica. Vamos a realizar aquí un promedio de estas notas que tenemos aquí para ver el resultado. Entonces nos dirigimos a la celda promedio y nos vamos a la pestaña inicio. Vamos a autosuma y seleccionamos promedio para poder determinar el promedio de cada uno. Presionamos y nos aparece el rango donde nosotros vamos a escoger. En este caso es el rango correcto, entonces vamos a presionar Enter. Si no, tendríamos que seleccionarlo por medio del cursor. Presionamos Enter y aquí tenemos el rango. Para poder expandir la celda o hay que jalarla o hay que dar doble clic. En este caso hay doble clic, pero vemos un detalle que nos aparece el número por decimales. Entonces, para poder redondear esto, tenemos que irnos a la parte de la función, donde está promedio, en la barra de fórmula, colocamos la función redondear. Seleccionamos y para poder completar la función tenemos que colocar coma. Luego determinamos cuántos decimales queremos. En este caso no queremos decimales, entonces colocamos 0 y para poder cerrar la función colocamos el paréntesis de cierre. Presionamos Enter y ya tenemos que tener el resultado de redondeo. Si vemos aquí, ya tenemos el resultado correcto, entonces vamos a expandir nuevamente la fórmula para que nos dé la nota que necesitamos. Bien, aquí ya tenemos la columna que necesitamos para poder comenzar a utilizar la función SI. En este caso necesito evaluar dos condiciones que tengo aquí a este lado. Prueba lógica de dos condiciones. La parte sería en este caso necesito evaluar dos condiciones, que sería si el alumno aprobó o reprobó la materia por medio del promedio que tenemos aquí. Y esto lo hacemos por medio de la función SI. La parte lógica sería, si promedio es mayor o igual a 70, si se cumple, entonces aprobado. Y si no, entonces sería reprobado. Serían dos condiciones que vamos a utilizar en este caso. Entonces nos vamos a la parte de la celda que queremos realizar la función. Para poder insertar una función, podemos hacerlo de diferentes formas. Desde la parte de celda, desde el apartado de FX o de la parte de fórmulas. Ahí también podemos encontrar todas las fórmulas que contiene el programa, todas las funciones y fórmulas. Entonces la más sencilla es, nos vamos a posicionar en la celda que queremos ingresar la fórmula y nos vamos aquí en la barra de fórmula a colocar FX para poder insertarla desde aquí. Nos aparece un menú donde están todas las funciones. En este caso la que yo busco es la función SI. Selecciono y doy aceptar y me voy a ir a la parte de los parámetros que me pide la función. En este caso me aparecen 3 parámetros. La prueba lógica, que es la primera y la más importante. Cómo determinar que la función se desarrolle correctamente. Entonces, como colocamos aquí prueba lógica, si promedio, que es la que contiene el resultado de todas las materias, es mayor o igual a 70, en verdadero sería que aprobó la clase.
y en falso sería que reprobó. Entonces, vamos a plantearlo de esa forma. Entonces, seleccionamos la casilla que contiene el valor. En este caso sería la celda L10. Seleccionamos y ya tenemos el valor. Ahora vamos a utilizar los operadores relacionales. En este caso, los operadores relacionales los tenemos a esta parte de aquí. Vamos a explicarlos aprovechando el momento. Tenemos los símbolos que están aquí. El mayor que, el menor que y el otro que es combinado, que sería distinto de. En este caso vamos a comenzar que sea mayor o igual a 70. Declaramos la prueba lógica. L10, que es el que tiene valor en promedio, va a ser mayor o igual a 70. Este sería el resultado. Si esto se cumple, entonces el alumno aprobó la clase. Si no se cumple, entonces sería que reprobó. Una vez completadas las dos condiciones, damos a aceptar y tendríamos que tener el resultado que andamos buscando. Seleccionamos y vemos que este es el resultado. Como aquí tenemos la fórmula, podemos expandir a las demás casillas que tenemos, las demás celdas. En este caso, arrastro del rectángulo que tengo en la parte inferior y voy a ver el resultado que tengo. Si vemos aquí, tengo dos en rojo que me muestran que reprobó la clase porque no cumple con la condición que nosotros agregamos. Entonces la fórmula está bien desarrollada. Ya realizamos una condicional sí por medio de dos condiciones, verdadero y falso. En este caso necesitamos 4 condiciones. Por ejemplo, si el promedio que es calcular todas las notas es menor que 70, entonces no satisfactorio. Si el promedio es mayor o igual a 70 y menor o igual a 79, entonces el resultado sería satisfactorio. El siguiente caso sería si es mayor o igual a 80 y es menor o igual a 90, entonces sería muy satisfactorio. Y la última condición sería si promedio es mayor o igual a 91, entonces el resultado sería avanzado. En este caso vamos a utilizar otros operadores que harían los operadores lógicos, el operador y el operador o. Para que se cumpla el operador y deben ser verdaderas las dos condiciones. Y en el caso del operador o, para que funcione se debe cumplir al menos una de las dos condiciones. A continuación vamos a hacer la parte del operador y para que miremos cómo funciona combinado con la función si. Hacemos lo mismo, nos posicionamos en la celda que queremos agregar la fórmula y nos vamos al fx para poder ingresar la fórmula. Presionamos sí y comenzamos a agregar las primeras condiciones. Si se nos dificulta encontrar los operadores relacionales que son mayor y menor que, entonces podemos hacerlo de diferentes formas. Una, utilizando las teclas de la combinación de teclas. Al más 60 encontramos el menor que. Al más 62 sería el operador mayor que. Y la otra forma es yendo a la pestaña insertar en la parte de símbolos. Y aquí tenemos todos los operadores y caracteres que tiene el programa de Excel. Pero el más recomendable es utilizar al 60 y al 62 si se nos dificulta encontrarlo en el teclado. Entonces vamos a comenzar a desarrollar la fórmula. Presionamos Fx, nos vamos a la función si y comenzamos con la prueba lógica. Para que esto funcione correctamente, debemos declarar bien la lógica. En este caso, la primera sería, para que esto funcione correctamente, debemos de llevar un orden lógico. En este caso tenemos 4 resultados. Entonces debemos de llevar la secuencia de 70 hasta 91. Lo podemos hacer de forma ascendente o de forma descendente. No podemos mezclar antes un valor intermedio y luego colocar un valor inicial o un valor final. Entonces debemos de llevar un orden, como lo vamos a hacer a continuación. En este caso lo vamos a hacer de forma ascendente de menor a mayor. Nos posicionamos en la celda que queremos ingresar a la fórmula y nos vamos a la parte de fx para poder ingresar la función. Colocamos si para poder ingresar la primera condición. Entonces la primera condición dice, si promedio, que es el que contiene todo el valor de las notas, es menor que 70, entonces el resultado sería no satisfactorio.
Entonces seleccionamos la celda que tiene el valor de promedio, que ya en este caso es de 10. Ya tenemos la parte de la celda. Ahora vamos a declarar que es menor que 70. Presionamos al 60 para colocar el signo de menor que 70. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Si es verdadero, entonces tiene que decirnos que es no satisfactorio. No satisfactorio sería el mensaje que nos va a mostrar. En este caso, como tenemos varias condiciones, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, parte muy importante. Nos posicionamos en la parte de valor de falso y luego nos vamos a la parte inicial de la fórmula donde aparece el número de la celda. En este caso desplegamos el triángulo invertido y volvemos a seleccionar la función sí para poder ingresar la siguiente condición. En este caso vemos que tenemos el operador y, porque tenemos dos condiciones que se deben cumplir en este caso, que serían si promedio es mayor o igual a 70 y promedio es menor o igual a 79, entonces tenemos que colocar el valor, en caso de que el valor sea verdadero, satisfactorio. Debemos de plantearlo de esta forma para que pueda funcionar correctamente. Entonces nos vamos a la prueba lógica y seleccionamos la parte de la celda que tiene el valor. Luego agregamos lo siguiente, los operadores lógicos. Si L10 que tiene el promedio es mayor o igual a 70, al 62 para encontrar el símbolo de mayor o igual a 70. Como esto va combinado con un operador y, entonces tenemos que ingresarlo en la parte de paréntesis, el resultado dentro de paréntesis. Si L10 mayor o igual a 70, y nos falta la siguiente condición que sería menor o igual a 79. Entonces, para ingresar los dos términos tenemos que colocar coma para poder separarlos. Entonces, en este caso, seleccionamos, entonces colocamos L10 que es menor o igual a 79. Para poder cerrar la expresión, entonces colocamos el paréntesis de cierre y al inicio le anteponemos el operador lógico y, que va a hacer que se cumplan las dos condiciones. En este caso vemos que es falso porque no se cumple, pero debemos de agregar el valor que vamos a esperar si es verdadero. En este caso sería, si esto se cumple, si las dos condiciones se cumplen, entonces el resultado verdadero sería satisfactorio. Volvemos y damos un clic en la parte de falso y nos dirigimos donde está la celda para poder ingresar la siguiente función sin salirnos de lo mismo que tenemos aquí. Entonces, nos dirigimos donde está la ventanita de fórmulas. Desplegamos y volvemos a seleccionar sí para que nos abra otra ventanilla. En este caso nos falta la tercera condición. Terminamos con la segunda, vamos a la tercera condición. Presionamos sí y ya tenemos la condición. La tercera condición dice así: si promedio es mayor o igual a 80 y promedio es menor o igual a 90, entonces el resultado sería muy satisfactorio. Entonces procedemos y colocamos la parte de lógica. Si promedio, que es la L10, es mayor o igual a 80, mayor o igual a 80. ¿Cómo? Para poder separar los términos. Colocamos la coma, separamos. El siguiente sería menor o igual a 90. Si L10 es menor o igual a 90. Menor o igual a 90. Colocamos siempre las expresiones en paréntesis, porque lo vamos a combinar con el operador y. Colocamos en paréntesis las expresiones y le anteponemos el operador y para poder separarlo. En este caso, si esto se cumple, entonces el resultado va a ser muy satisfactorio.
Como nos queda solo un valor, podemos agregarlo aquí al final. Si todo lo demás se cumple, no se cumple. Si todo lo demás no se cumple, entonces podemos agregarle aquí que el resultado sea avanzado, que sería la última condición. Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer como estamos haciendo anteriormente, posicionándolos aquí y yendo a la parte de la función sí y abriendo otro cuadro de diálogo. En este caso vamos a probarlo a ver si funciona de esta forma, avanzado. En la barra de fórmula vamos viendo cómo se va desarrollando toda la sintaxis de la fórmula. En este caso tenemos aquí desplegado todo lo que hemos agregado nosotros. La parte de texto va dentro de comillas y lo demás va dentro de paréntesis, combinando el operador, la función sí con el operador y. Y para poder finalizar damos en aceptar y esperaríamos que el resultado sea correcto si hicimos de la forma que está desarrollado aquí. Si está planteado de forma correcta, entonces tiene que funcionar. Damos a aceptar. Y vemos que nos tira avanzado, que es el resultado que nos muestra aquí. Si es mayor a 91, entonces avanzado. Vamos a desplegar la celda, la fórmula hasta las demás casillas. Desplegamos hasta la última y vamos a ver si el resultado es correcto. Si vemos aquí, tenemos dos que tienen menos de 70, entonces, según la escala que desarrollamos, no satisfactorio. Si es mayor a 91, avanzado, tenemos dos que están en ese rango. Y también tenemos lo que es los que están reprobados. Vemos que la fórmula se hizo de forma correcta y en la parte de arriba podemos comprobarlo cuál es el desglose de la fórmula sí. Para que se nos haga más fácil, podemos hacerlo desde la parte de las ventanas que nos muestra Excel. Si ya manejamos bien la parte de fórmula, podemos desarrollarla de forma directa. Pero en este caso recomiendo que lo hagan utilizándose el operador, utilizándose las ventanas y todas las condiciones que nos pide el programa Excel. Para poder personalizar esto también podemos hacerlo por medio del formato condicional. En este caso selecciono lo que quiero dar formato y presiono formato condicional. Aquí tengo las reglas. Lo puedo hacer por valores o lo puedo hacer por texto. En este caso voy a hacer el texto que contiene para poder darle una regla. En este caso quiero buscar aprobó. Si aprobó, entonces lo voy a poner un relleno de color verde. Relleno de color verde. Presiono aceptar y ya tengo el valor. Ahora, si quiero ver quiénes reprobaron, entonces hago lo mismo. Selecciono el rango de celdas y me voy a la parte de inicio, formato condicional. Regla de celdas y me voy donde dice texto que contiene. En este caso el texto se llama reprobó. Quiero que el programa me lo detecte automáticamente en rojo para poder identificarlos dentro de mi cuadro. Presiono aceptar y ya tengo de una forma personalizada todo lo que yo necesito. Si los valores son cambiados, pues el programa, como ya tiene la fórmula, me va a mostrar que el valor es correcto. En este caso, voy a cambiar a 70 esto para que miremos si funciona. Voy a expandir la fórmula en todos y tanto la fórmula de promedio como las demás están funcionando correctamente. Aquí me dice que aprobó y la escala que nos muestra es satisfactorio. Entonces vemos que funciona todo correcto. Cualquier valor que pueda ser cambiado, entonces no se mueve en la fórmula porque ya está programado. Y eso sería aparte de la tarea de hoy. Y eso sería todo para la clase de hoy. Y les asigno la tarea.